Arranque pues. Bueno, buenas noches, soy Oscar Díaz López y mi compañero Freddy Antonio Solano Vallejo. Nos tocó exponer el tema de amplificador operacional, integrador y derivador. Bueno, básicamente el amplificador operacional integrador, en este caso, es un amplificador operacional basado en el amplificador inversor, que ya habíamos tenido la oportunidad de estudiar. Entonces, la única diferencia es que el amplificador integrador reemplaza la resistencia de retroalimentación por un capacitor. Y pues su voltaje de entrada se ve integrado y da como resultado una salida del valor integrado de la entrada. Entonces, una de las características del amplificador operacional integrador es que emplea señales cuadradas. Y la salida después del proceso de integración es una señal triangular. La frecuencia que emplea, pues básicamente son entre los 180 kHz, entre pues, otras características que tiene. Se emplean la aplicación que tiene el amplificador operacional integrador es en el uso de empleo de computadoras analógicas, en el convertidor de análogo a digital. Bueno, acá ya miramos lo que es las características que tiene el amplificador integrador. Como ya había mencionado, se reemplaza la resistencia de retroalimentación por un condensador, un capacitor. En este caso, pues aparece otro diseño que se presenta cuando la fuente de alimentación es defecta. Entonces, en esos casos, el amplificador operacional tiende a saturarse. Entonces, en estos casos, para controlar la saturación del amplificador, lo que se emplea es esta resistencia de retroalimentación en paralelo con el condensador para limitar esa saturación. Bueno, ahora pues seguimos con las ecuaciones que nos permiten llegar a tener buenos resultados con lo que es la implementación del amplificador. Entonces tenemos acá una corriente I1, una corriente I2, y lo que nos representa la corriente I1 es una I1 menos un Bx que pues, está en esta parte, sobre la resistencia. Ahora, pues la parte del I2, porque pues no podemos aplicar las mismas reglas a un capacitor, porque pues, no trabaja de esa manera. Entonces, para el capacitor, viene dado de la siguiente manera, que es el capacitor por la derivada pues, de Bx menos B sub 0, esa de salida, con respecto al tiempo. Entonces, despejamos, porque pues, en este caso el Bx tiende a ser 0, tenemos acá, y por eso se cancela el Bx. Ahora aparece el Bu. El voltaje inicial sobre la resistencia igual al menos el condensador, pues porque este negativo, al cancelarse el Bx, tiende a afectar acá al condensador. Entonces, menos el condensador por la derivada de B sub 0 con respecto al tiempo. Entonces, seguimos así. Pasamos ahora el condensador a dividir. Entonces, ese condensador se va acompañado con el signo negativo. Bueno, ahora lo que hacemos es integrar. Entonces, la idea es para tratar de cancelar esto, o sea, la derivada. Y pues para cancelar esa derivada lo que se hace es integrar. De esa manera se obtiene la ecuación para el voltaje de salida. Entonces se tienen dos ecuaciones, una para voltajes alternos y otra para voltajes directos. Entonces acá sí por eso se justifica ese tema acá. Y pues para voltajes directos, la ecuación está de esta manera.
voltaje de salida es igual al menos el tiempo sobre la resistencia por el voltaje inicial. Da para lo que es voltajes alternos se utiliza la siguiente ecuación, que generaliza esa parte, que es 1 sobre RC por la integral de voltaje inicial por dt. Eso está evaluado entre 0 y determinado tiempo. Bueno, acá son unas fórmulas que se emplean para el diseño del circuito para llegar al punto de qué resistencia utilizar y para que pues, el circuito funcione correctamente. Entonces, acá están estas ecuaciones para cuando la señal sea sinusoidal, estas ecuaciones para cuando la señal es cuadrada y pues lo mismo para cuando la señal es triangular. O sea, acá está un pequeño ejemplo para un amplificador integrador para una señal cuadrada. Entonces, pues básicamente es ir atrás y irnos con esta ecuación. Y lo que se hace es reemplazar es datos dentro de las ecuaciones y así nos está dando acá la primera respuesta, que es la resistencia de este valor. Donde pues acá en esta parte es la ganancia. De hecho, acá ya la ganancia nos la están dando. La frecuencia pues está en kilohertz, entonces acá está. Y pues el valor del condensador, que pues ya ese sí nos lo dan desde un comienzo y se manejan esos valores para que el amplificador trabaje correctamente. Entonces, básicamente sí es reemplazar y se van dando así los resultados de los datos que queremos conseguir. Pues en este caso, como ya hemos explicado, esta resistencia de retroalimentación se emplea para equilibrar el circuito. Pues se preguntarán también por qué es la resistencia. Pues lo que hace es evitar corrientes vías y trata de equilibrar más el circuito. Bueno, esto ya es pues lo hice en un papel como mejor, lo que habíamos explicado anteriormente. Acá está la ecuación para cuando es voltajes directos y voltajes alternos. Bueno, acá hay ya un ejemplo de un circuito. Lo que hicimos o lo que se hizo ahí, pues nos dan una resistencia 1 de 10K, un capacitor de 0.1 microfaradios. Y es una de las reglas que hay para que funcione correctamente el amplificador integrador es que este tiempo, el tiempo de la señal cuadrada que le está aplicando acá, o sea, que sea menor que, 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 que el tiempo de carga, que esta es la ecuación del tiempo de carga que se emplea. Bueno, entonces lo que hace acá es se multiplica lo que es la resistencia por el capacitor por la ganancia. Pues la ganancia de un amplificador pues oscila entre los 100.000. Entonces, por eso este valor. Al último, lo que vemos es que el valor de la constante tau es mucho mayor que los 2 milisegundos. Entonces, pues seguimos trabajando ya que tenemos la certeza de que cumple una regla. Entonces, ya después lo que se hace es, como se maneja ¿qué? Un montaje alterno, lo único que hacemos es ya reemplazar en nuestra ecuación, la que nos están dando, para hallar el voltaje de salida. Entonces, en este caso, pues, se le aplicó un voltaje de 3 voltios. Pues, este uno aparece de la multiplicación de la resistencia por el capacitor.
por el proceso del tiempo, el tiempo que hay en esta parte de la señal cuadrada, lo que nos da un menos, menos 6 voltios. Pues preguntarán por qué acá esta partecita. Entonces esto es para aplicar el siguiente, ya luego la parte de la simulación. Entonces en la simulación lo que se hizo fue implementar el circuito y pues esta nuestra señal de entrada es la cuadrada y nos está dando ya una señal de salida ya integrada, o sea, ya cumpliendo el ejercicio de la integración. Y yéndonos a esta parte, pues estaba mirando, era esto, que es uno de los valores que nos está dando la señal de salida. Entonces estamos acá y, y pues la diferencia de estos dos valores se acerca mucho al voltaje, o sea, pues es muy aproximado al voltaje de salida que nos da en los cálculos. Entonces, este ya es el valor que nos da en la simulación. Entonces es este valor menos este. Y ahí nos da el valor que nos da el voltaje de salida. Básicamente, pues esa es la parte del amplificador operacional integrado. Ahí está la simulación como para poder apreciar más de cerca los valores que tengo acá en esta parte. Eso es todo, compañeros. Cualquier cosa, muy buenas noches. Muchas gracias, compañero Oscar. Entonces, a continuación, nos regala la pantalla, por favor. ¿Aló? Bien. Bueno, a continuación voy a explicar un poco sobre lo que son amplificadores operacionales, integradores y derivadores. En el caso mío, pues paso a la parte de derivación. Un segundo, por favor. Ok. Un amplificador operacional realiza funciones matemáticas de derivación. ¿Cuál es la diferencia, digamos, al amplificador derivador? De que el condensador que retroalimenta prácticamente el amplificador se va antes o se antepone a la señal de entrada que le llega al amplificador operacional. Bueno, uno de sus problemas iniciales es de que ellos al principio, cuando se tiene este circuito normal, un segundo, cuando se tiene, digamos, este circuito anterior, ese, se dice que le entran señales listo, alternas de tensión. ¿Qué es lo que pasa? Que dentro de esas señales van unas corrientes parásitas que producen ruido. Lo que hace el amplificador operacional es amplificar una señal de entrada y a su vez, digamos, todo lo que llegue a su paso o a su entrada como tal. ¿Qué es lo que se hace o qué se antepone para solucionar ese problema? Se le pone una resistencia para poder reducir, digamos, de cierta manera ese paso o esa corriente parásita, la cual pues va a disminuir una frecuencia, pero va a mantener, digamos, la misma tensión, bueno, una tensión baja también y la corriente pues va a ser la misma. Simplemente se reducen, son frecuencias de sonido para evitar ruidos internamente. Se puede, digamos, controlar, como decía, agregando una resistencia en serie al condensador de entrada. Y esta sería su ecuación como tal, que el voltaje de entrada con respecto al tiempo va a ser igual a menos la resistencia inicial, perdón, a menos esta resistencia, porque pues estamos restando esto, porque es un amplificador inversor, que multiplica el condensador y a su vez ellos están multiplicados por la derivada del voltaje de entrada con respecto al tiempo. O sea, este voltaje de entrada. Y a eso se le resta la resistencia pues, de retroalimentación sobre la resistencia 1, que es la resistencia inicial,
que multiplica pues el voltaje HF. Aquí pues donde, como decía, BI, que es el voltaje inicial, es la señal de entrada, y VHF representa cualquier señal de ruido con una frecuencia 100 veces más alta y pues que tiene una señal de entrada muy, digamos, amplificada. El valor de la resistencia R y R1 varía de acuerdo a si la señal de entrada es senoidal, triangular o cuadrada, que era lo que nos explicaba nuestro compañero Oscar anteriormente. Las ecuaciones pues son estas, la senoidal, que nos dice que R va a ser igual a R más, y esto va a ser igual a la ganancia de señal de entrada sobre 2pi sobre la frecuencia, por la frecuencia, pues que es lo que nos entrega, por el condensador, por el capacitor. Y R1 va a ser igual a R sobre 12.7, que multiplica pues a la ganancia de la señal de entrada. Para la señal triangular va a ser 4 veces la frecuencia que multiplica el condensador, y esto va a estar dividiéndose por la ganancia de la señal de entrada. Y en R1 pues obviamente va a ser igual a R, pues la R, el valor que tenga, sobre 20 veces la ganancia. En la señal cuadrada ya son 8 veces la frecuencia que multiplica el condensador. Todo pues obviamente sobre la ganancia de la frecuencia de entrada, y en R1 ya va a ser 10 veces la ganancia de entrada. Si bien se dan cuenta de la senoidal, que están 12.7 la ganancia, en la triangular ya prácticamente sube casi 8 veces su ganancia, y en R1 pues en la cuadrada ya se reduce un poco la ganancia, o pues prácticamente esa tolerancia que hay en la frecuencia en esa frecuencia que está generando ruido. Por ejemplo, están diseñando, vamos a diseñar, o se diseñó un amplificador para obtener una ganancia de 1, pues una señal de entrada sinoidal de de 1 voltio. Y aquí se dice que se escoge un condensador de 10 nanofaradios. Ahora se halla R con esta ecuación. Entonces, decimos que R va a ser igual a R positivo, lo que decíamos anteriormente, va a ser igual a 2 veces pi por la frecuencia, 2 veces pi la ganancia, la frecuencia por el condensador. Entonces, reemplazando esos valores, decimos que como la ganancia va a ser de 1, vamos a dividir ese 1 sobre, pues, 10K, que en este caso sería, pues, nuestro valor, digamos, de voltaje, y nuestro condensador, que viene siendo 10 nanofaradios, donde R va a ser igual a 1.591 kiloohmios. Esto pues para hallar la resistencia de retroalimentación. Y hallando, digamos, la R1, ya teniendo, digamos, R hallada, vamos a la ecuación siguiente. Como decía anteriormente, como es una señal sinoidal, R1 nos va a ser igual a R sobre 12.7 veces la amplificación, o la ganancia, perdón. Entonces, ya reemplazando valores, tenemos que pues queda lo mismo, 12.7 que divide a R. Y esto nos va a dar como resultado para R1 de 1.25318. Entonces, en nuestro resultado o nuestro circuito final, tendríamos esta resistencia inicial y esta resistencia de retroalimentación con estos valores, y pues obviamente el condensador con 10 nanofaradios, y esta para la resistencia positiva, que es la que nos estaban pidiendo anteriormente. Por ejemplo, acá. Como dicen que R va a ser igual a R positivo, entonces en conclusión, esta con esta van a ser exactamente iguales. Tenemos un pequeño ejemplo acá con una simulación donde se le está inyectando una señal sinoidal a una frecuencia de 60 Hz. Y pues acá se hicieron ciertos cálculos con la misma, o sea, los anteriores cálculos se pusieron en práctica, y notamos que su ganancia, como se ve, es de 1. La línea amarilla, acá,
La señal de entrada es la de color amarillo, como decía, y la salida es la de color azul, donde se puede observar que la señal de salida es de una señal coseno de ganancia 1 y que es la derivada de una señal seno, como se puede apreciar acá en esta señal azul. Es prácticamente la derivada de la señal seno que está ingresando. Bueno, aplicaciones del amplificador derivador en las telecomunicaciones, súper importantísimo. Es súper esencial ya que pues esas frecuencias pequeñas pueden alterar ciertos resultados en circuitos lógicos que se utilizan para generar circuitos a nivel macro para lo que son las telecomunicaciones, las computadoras, todo lo que tenga que ver con la parte tecnológica, incluso hasta nuestros celulares. Los sistemas modulares, parte también, digamos, de esos amplificadores, las señales que, o sea, esta parte, esto es simplemente un emisor. El receptor, pues el que se está moviendo y todo eso, quien es el que recibe todas las órdenes de este módulo. Acá este sistema de sonido igualmente, ellos a través de sus micrófonos y estos sistemas modulares reciben señales sonoras, las transforman y las envían a través pues, de sus ondas de radio o ondas sonoras, microondas, perdón, y acá pues el sistema pues recibe esas señales y las transforma. Y los computadores, pues lo más lógico, lo normal, partiendo siempre desde esta imagen que fue una de las primeras, donde se arrancó todo lo que es el sistema de computación, y ya donde vamos aproximadamente, incluso hay otros aparatos tecnológicos. Muchas gracias, profesor, muchas gracias, compañeros, por escucharnos, y hasta aquí llegó pues nuestra explicación. Espero nos hayamos dado a entender. Feliz tarde.